Bueno, buenas noches para todos. En nombre de la Sociedad Colombiana de Cardiología, queremos darles enfermería del capítulo de falla cardíaca de la sociedad. En la noche de hoy vamos a trabajar un tema muy importante que se denomina cuidado integral del paciente con insuficiencia cardíaca avanzada. Para desarrollar este webinar tenemos dos invitadas especiales. La primera invitada como conferencista es la enfermera Andrea Buitrago Malaver, doctora en enfermería de la Universidad de Antioquia, docente investigadora de la Universidad Libre Seccional Pereira y presidenta del capítulo de enfermería de la Sociedad Colombiana de Cardiología. También nos acompaña la enfermera Adriana María Agudelo, enfermera de la Universidad Pontificia Bolivariana, coordinadora de la Clínica de Insuficiencia Cardíaca de la Clínica CardioVit Medellín. Y quien les habla, Diana Marcela Churi Saldaña, profesora de la Facultad de Enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana. Definitivamente quiero agradecer y darle la bienvenida a nuestras panelistas, Andrea y Adriana, bienvenidas a este webinar. Quiero señalar a nuestros asistentes y a nuestras panelistas que vamos a desarrollar este webinar en forma de un diálogo interactivo a partir de las herramientas que podemos el mejor cuidado del paciente con falla cardíaca avanzada. Y antes de empezar este diálogo con Andrea y con definitivamente es que es una enfermedad impredecible. Y cuando hablamos de una enfermedad impredecible es que muchas veces hemos visto que nuestros pacientes están estables seguido por periodos probablemente de exacerbaciones. Y esta situación definitiva me convierte en un reto para el sistema de salud y para los profesionales de la salud y especialmente de enfermería para poder en un momento dado contribuir a retrasar ese curso clínico de la enfermedad. Y es por esta razón que es fundamental que podamos identificar oportunamente cuáles son estos pacientes y podamos establecer el mejor enfoque terapéutico tempranamente y las intervenciones de enfermería que permitan mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Y es por esto, Andrea, que quisiera que iniciáramos este diálogo respondiendo la siguiente pregunta. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca avanzada? Porque muchas veces en el día a día, en esa práctica clínica, no tenemos claridad de cuándo estamos hablando del contexto de insuficiencia cardíaca avanzada. Entonces, Andrea, te escuchamos. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Cardiología y al capítulo de falla cardíaca por el espacio. Muchas gracias a todos ustedes por estarnos acompañando esta noche nuevamente en el espacio para dialogar respecto de la insuficiencia cardíaca, un tema que, como Diana lo menciona, es de especial importancia para el cuidado de la salud cardiovascular y para, obviamente, el desempeño del rol del enfermero en esta área. Básicamente, entonces, agradezco también a mis compañeras y amigas Diana y Adriana por haber compartido también este espacio. Bueno, básicamente recordar que pues, la insuficiencia cardíaca se conoce como aquel síndrome donde hay una afectación en la funcionalidad del corazón, básicamente. No es capaz de bombear adecuadamente sangre para suplir las demandas de oxígeno y las demandas metabólicas a nivel tisular. Y cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, tenemos que hablar necesariamente de la clasificación funcional derivada de la New York Heart Association, básicamente que está determinada por la gravedad de los síntomas y la afectación en la actividad física. Entonces estamos hablando de la clasificación, clase funcional 1, es aquel paciente o aquella persona que no tiene limitaciones en la actividad física, digamos, no presenta síntomas de ni disnea, ni palpitaciones, ni dolor torácico. Paciente con clase funcional 2 es aquel que presenta síntomas leves con la actividad física. Digamos que hablando de la diapositiva anterior, estábamos mirando
cómo hay una limitación y un deterioro de la clase funcional, y una manifestación más marcada es que se relacionan con la actividad física. Entonces encontramos el paciente hasta la clase 4, que es el paciente que tiene incapacidad para realizar actividad física, que presenta disnea o dolor torácico con la actividad física. Y cuando hablamos en la siguiente diapositiva de la clasificación por estadios, encontramos el paciente que tiene una... Diana, dale a la siguiente, por favor. Aquel paciente que puede estar aquel paciente que puede estar en cualquiera de estos dos estadios. Digamos que esto es una relación de los estadios en la progresión de la enfermedad, desde el estadio A, que el paciente que tiene un alto riesgo, tiene factores de riesgo cardiovascular, y puede avanzar hasta un estadio D, que es básicamente donde nos vamos a centrar, aquel paciente que tiene síntomas refractarios al tratamiento, aquel paciente en cuyas alternativas y estrategias terapéuticas, digamos, ya se han agotado. Es un paciente que tiene y manifiesta síntomas permanentes, experimenta síntomas persistentes y refractarios al tratamiento. Hay una necesidad, digamos, que hay tres pilares importantes en el tratamiento, y tiene que ver aquel paciente al que ya todas las medidas farmacológicas no han surtido efecto, y la enfermedad es aquel paciente que necesita inotropía intermitente, la necesidad de avanzar valga la redundancia, a terapias más avanzadas como dispositivos de asistencia ventricular, trasplante, y aquellos pacientes en los que definitivamente a veces es necesario por, digamos, el avance de la enfermedad, estar que son pacientes de la evolución y la historia natural de la enfermedad. Vemos cómo dale la siguiente, por favor, desde la enfermedad, desde la manifestación de los síntomas, encontramos cómo el paciente o la persona que experimenta, que es diagnosticado con insuficiencia cardíaca, tiene una evolución en detrimento, en descenso, pues, de su estado de salud. Hay un deterioro progresivo, y es una experiencia, es una situación, es una condición en la que el paciente puede estar presentando determinados altibajos hasta que definitivamente puede llegar y llega, pues recordemos que la insuficiencia cardíaca es una condición que es crónica, no es una, digamos, tenga cura. El paciente que es diagnosticado con insuficiencia cardíaca es un paciente que va, a pesar de que tenga que vivir con esa condición, existen los desarrollos a nivel de la asistencia en salud que le permitan mantener unas condiciones más estables y una calidad de vida, y es lo que se busca. Entonces, generalmente es un paciente al que vamos a encontrar en este recuadro amarillo, aquel al que probablemente el uso de terapias no surte el efecto necesario, y lo que necesitamos o lo que se requiere en este momento es mantenerlo estable con las terapias. Andrea, muchísimas gracias por contextualizar. La siguiente pregunta que nosotros planteábamos, que es importante que analicemos, es cómo reconocer cuando un paciente se encuentra en insuficiencia cardíaca avanzada. Adriana, ¿tú qué piensas? Hola, buenas noches a todos. Muchísimas gracias al capítulo de Falla Cardíaca Trasplante por esta invitación. También pues a todos nuestros invitados. Sabemos que hemos tenido pues algunos inconvenientes, esperamos pues que pronto se puedan solucionar. Bueno, para complementar un poco pues lo que decías tú, Andrea, esta es una definición que tiene la Sociedad Europea de Cardiología, pero es una definición que todavía no está, digamos, del todo construida, porque en este estado o en este momento de la enfermedad, este paciente es un paciente que puede presentar muchas características. Entonces, digamos que son definiciones de falla avanzada que aún están en construcción, pero es una enfermedad que se presenta más o menos, o es decir, el 4 al 6% de pacientes que tienen falla cardíaca tienen o cursan con falla cardíaca avanzada. Estos pacientes para este momento de la enfermedad ya tienen unos síntomas severos, ya persisten en clases funcionales, que fue lo que tú mencionaste ahora en NIHA 3 y 4, tienen disfunción cardíaca severa,
aunque también en los pacientes con fracción de eyección preservada se puede presentar pues, la falla cardíaca avanzada. Entonces, digamos que hay varios criterios que los pacientes, el profesional de enfermería para este momento de la enfermedad debería de reconocer y saber cuando los pacientes ya están con la falla cardíaca avanzada. Para eso, hay entonces unos criterios que, como les decía ahorita, están presentes en la mayoría de los pacientes con falla cardíaca avanzada, y ahí es donde ya empezamos a hablar de pacientes que empiezan a presentar descompensaciones frecuentes de la enfermedad a pesar del tratamiento óptimo que tienen. Son pacientes que ya empiezan a hospitalizarse con más frecuencia, es decir, pacientes que están hospitalizados más de 1 o 2 veces en el año. Ya los pacientes empiezan a presentar síntomas refractarios al tratamiento como disnea en reposo, pacientes que están constantemente con fatiga, empiezan a hacer intolerancia a los medicamentos de la falla cardíaca, empiezan a tener efectos secundarios como la disfunción renal, hipotensión, y ahí es donde se hace más difícil la titulación de los medicamentos. Además, los pacientes con falla cardíaca avanzada cursan con más comorbilidades, incluso tienen una mayor mortalidad, más o menos el 75% al año de estos pacientes ya han fallecido. Entonces, el profesional de enfermería tiene que estar muy pendiente a todos estos síntomas o a estas características que presenta el paciente, ya que siempre estamos en contacto con ellos. Son pacientes que además, como les decía, se asocian otras comorbilidades como un síndrome cardiorenal, la anemia. Son pacientes que son más frágiles, tienen también ya o empiezan a presentar deterioro cognitivo, constantemente tienen niveles de péptidos natriuréticos más elevados. También ya más objetivamente se puede ver con una prueba de esfuerzo cardiopulmonar y cuyo resultado es en el volumen de oxígeno es inferior a 14 mililitros kilo minuto. Y ahí también se puede mirar la caminata de 6 minutos cuando es inferior a 300 metros. Entonces, este paciente, por ejemplo, ya con estos criterios que empiezan a presentarse o con estos signos y síntomas, podemos decir entonces que ya este paciente se puede considerar que es un paciente que se encuentra en falla cardíaca avanzada. La clasificación, digamos, que se utiliza más para la falla cardíaca avanzada es el registro de Intermax. Este registro realmente se había realizado para definir en qué momento el paciente iba a ser llevado a, digamos, a un tipo de asistencia ventricular que hace parte, como lo vamos a ver más adelante, de los diferentes tratamientos que se le pueden ofrecer al paciente en este momento o en esta etapa de la enfermedad tan avanzada. Esta clasificación ya se ha ido extrapolando y también se utiliza para los pacientes que pueden ser candidatos a trasplante cardíaco. Digamos que es una clasificación donde el paciente se puede encontrar en 7 estadios diferentes, pero que los estadios de 1 a 3, digamos, son los más, donde el paciente se encuentra en más grave situación, y ahí es donde hay que definir si ese paciente va a ser llevado a una asistencia ventricular, pero lo más importante, o a trasplante cardíaco, pero lo importante de esta clasificación es que nos permite ver o evaluar si ese paciente, en qué tiempo se debe de hacer este manejo, este tratamiento. Entonces, para ello sirve la clasificación Intermax. Ya los pacientes que se encuentran en otros estadios, como por ejemplo 3 o 4, son pacientes que pueden estar también descompensados en clases funcional 4 permanentemente, pero que todavía no es necesario llevarlos a trasplante o a un implante de alguno de estos dispositivos de asistencia. Y los pacientes ya de clasificaciones más avanzadas como las 5, las 6 o las 7 son pacientes que están entrando a falla cardíaca avanzada, pero que realmente no todavía, y está todavía un poco lejos pensar en que se les va a realizar o asistencia ventricular o trasplante cardíaco. Entonces, digamos que la falla cardíaca o el profesional de enfermería que trabaja en clínicas de insuficiencia cardíaca debe de tener muy presente estos criterios importantes
para ir reconociendo cuando un paciente está entrando en algún momento en falla cardíaca avanzada. Muchísimas gracias, Adriana, por contextualizarnos con esos criterios. Y yo creo que definitivamente no solamente es identificarlo tempranamente, sino también reconocer cuál es ese modelo que debemos proporcionarle de atención al paciente con insuficiencia cardíaca avanzada. Y invito a nuestra panelista Andrea que nos pudiera contar. Bueno, básicamente, digamos que cuando hablamos de cuál debería ser el modelo ideal o cómo se deberían atender, tratar y cuidar estos pacientes, es importante retomar lo que dicen las guías, básicamente, y tiene que ver, estoy mostrándoles las recomendaciones de la guía de la Sociedad Española de Cardiología, donde definitivamente con un grado de recomendación y un nivel de evidencia adecuado, recomiendan que el paciente con insuficiencia cardíaca, y obviamente el paciente con insuficiencia cardíaca avanzada mucho más, debe participar, debe ser incluido en un programa de atención multidisciplinaria, lo que nosotros llamamos las clínicas o los programas de insuficiencia cardíaca. Y básicamente esto que deriva o de qué se trata básicamente es aquel paciente, digamos, haciendo un esquema de lo que sería el modelo de Kaiser de la atención a la cronicidad, es aquel paciente que encontramos en unidades multidisciplinarias con programas de gestión de unidades de insuficiencia cardíaca avanzada, donde probablemente no, donde debe, digamos, asegurársele aquellas medidas terapéuticas que permitan el manejo de su enfermedad. Es aquel paciente que puede tener, por las características de su condición fisiopatológica, la posibilidad de acceso a terapias avanzadas de asistencia circulatoria mecánica, de trasplante cardíaco, la opción de trasplante cardíaco y, digamos, la necesidad de entrar en un programa de cuidado paliativo. Con el tema de cuidado paliativo, ya más adelante vamos a mirar, pero pues del paciente con insuficiencia cardíaca avanzada. Tradicionalmente, ya también más adelante lo vamos a mirar, es una condición, es una situación que se debe pensar cuando el paciente tiene es diagnosticado pues con una insuficiencia cardíaca. Básicamente, entonces, ¿cuáles son esas características que deben tener estos programas o estas clínicas que atienden pacientes con insuficiencia cardíaca? Yo creo que Colombia y la Sociedad Colombiana de Cardiología, el capítulo de falla cardíaca, tiene un liderazgo importante en el desarrollo de estos programas y de estas clínicas a nivel nacional y pues obviamente a nivel de Latinoamérica también. Y tiene que ver básicamente con aquella estrategia es fundamental, el manejo multidisciplinario. Bueno, digamos que aquí yo tengo una sugerencia, probablemente desde el orden conceptual, pero más que pensar en un trabajo multidisciplinario que incluye cardiólogos, médicos de atención primaria, enfermeros, fisioterapeutas, nutricionistas, trabajadores sociales, psicólogos, me parece que el término adecuado es interdisciplinario, porque debe actuar o deben trabajar de manera coordinada para poder lograr, digamos, unos desenlaces adecuados y un seguimiento adecuado en el paciente. Es necesario, digamos, el entrenamiento y la competencia de todo el personal para atender este tipo de pacientes y la complejidad que implica el manejo terapéutico y el seguimiento de este tipo de pacientes. Y los componentes básicamente de los programas de insuficiencia cardíaca, digamos que un pilar fundamental tiene que ver con el manejo óptimo de la terapia farmacológica y de los dispositivos y de todo el desarrollo a nivel de la terapéutica basado en la evidencia. Es muy importante y aquí enfermería cumple un rol importantísimo. Cuando yo digo que el trabajo debe ser interdisciplinario es que todos los profesionales de salud involucrados en el manejo del paciente con insuficiencia cardíaca deben tener competencias educativas, pero aquí enfermería tiene un rol preponderante y un rol muy importante en la educación adecuada al paciente y a su cuidador, a su entorno familiar, básicamente para tratar de fortalecer esas herramientas o esas estrategias de autocuidado y mejorar la adherencia. Es importante involucrar al paciente en el seguimiento y en el manejo de su enfermedad.
definitivamente el éxito de todas estas terapias y de todo lo que se haga en una clínica de falla cardíaca es un trabajo conjunto, es un trabajo donde todos suman y donde se debe centrar la atención en salud, básicamente, donde el paciente o la persona esté en el centro de esta atención. Permiten y se debe permitir, digamos que una de las cosas es que permite un mayor acceso y el paciente con insuficiencia cardíaca avanzada lo requiere mucho más. Y básicamente lo que se busca es que haya un manejo integral del paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son esos objetivos de las clínicas de insuficiencia o los programas de insuficiencia cardíaca? Básicamente, mejorar la atención integral de los pacientes con insuficiencia cardíaca, optimizando los recursos. Y aquí traigo una ruta que propone la Sociedad Española de Cardiología. Y básicamente lo que se busca, uno de los pilares importantes de los programas es la detección precoz y el manejo y la atención de esas descompensaciones, obviamente basados en los protocolos y en la mejor evidencia científica disponible para el manejo de estas condiciones. Poder establecer un seguimiento estructurado y planificado, empoderando al paciente, integrar todos los niveles de atención y permitir una continuidad en la asistencia y en el seguimiento del paciente. Y finalmente, ¿esto en qué redunda? En disminuciones de la mortalidad, en las hospitalizaciones o rehospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, una mejoría en la calidad de vida y una disminución en la variabilidad asistencial. Es decir, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo en el modelo de salud colombiano, y debe haber, como les decía, una coordinación multidisciplinar, pero donde todos básicamente aportan. Y aquí es importante tener en cuenta que las clínicas y los programas de insuficiencia cardíaca enfrentan unos retos que tienen que ver con el entorno, estoy hablando del contexto nacional. Sin embargo, estoy segura que probablemente algunas de las personas que nos están acompañando en este momento, que son de otros países, tienen probablemente algunas condiciones muy similares, y es que estos programas se enfrentan a retos básicamente relacionados con las barreras que a veces impone el sistema y los modelos sociosanitarios, la incorporación de nuevas estrategias de gestión clínica y una integración real entre los diferentes niveles de asistencia implicados. Básicamente, creo que ese es como uno de los objetivos del manejo del paciente con insuficiencia cardíaca avanzada. Andrea, muchísimas gracias por destacar ese modelo de atención y la importancia del trabajo interdisciplinario. Y es ahí donde yo creo que es fundamental que Adriana, desde su experiencia y también desde la evidencia, nos pueda señalar cuál es ese rol y ese alcance del trabajo de enfermería en el cuidado de estos pacientes. Sí, Diana, bueno, después de lo que Andrea nos acaba de hablar y de ilustrar sobre las clínicas y todos los objetivos que se deben de tener en las unidades de falla cardíaca, vamos a mirar cómo va a ser el alcance o cuál es el rol del profesional de enfermería. Realmente, enfermería como parte de ese equipo multidisciplinar, y Andrea nos lo decía, tiene una función muy importante y es prácticamente educar, acompañar al paciente, pero entonces este proceso se hace durante todas las etapas de la enfermedad y en los diferentes manejos u opciones que se le hayan ofrecido al paciente. Entonces, digamos que el alcance va incluso desde el inicio de la enfermedad hasta hablando también de etapas de final de vida. Durante todo este tiempo, enfermería está presente en el manejo de este paciente como parte del equipo multidisciplinar. Los objetivos para el tratamiento del paciente con insuficiencia cardíaca van enfocados siempre a inicialmente definir el ajuste farmacológico, es decir, empezar a mirar qué manejo se puede ir haciendo con este paciente, si es reversible o no algo que se pueda manejar, entonces irlo haciendo. Siempre va a haber un seguimiento clínico. Este seguimiento, enfermería debe de garantizar el acceso
o ayudar como coordinador del equipo multidisciplinar a que el paciente tenga acceso a este seguimiento. Evaluar siempre y acompañar en las tomas de decisiones de qué se va a realizar o hacia dónde vamos entonces con el paciente, y evaluar si ese paciente va pues para manejo, para trasplante cardíaco, para definir si va para asistencia ventricular, dado el caso, si se va a manejar alguna especie de manejo como en lo que es la inotropía intermitente o el manejo de hospital día, que lo vamos a ver también ahora con Andrea, o si definitivamente ese paciente va para un manejo integral ya con intención ya paliativa y cuidados como tal al final de vida. Entonces, digamos que con todo lo que tiene que ver con el manejo farmacológico, por ejemplo, es muy importante, y traigo esto acá porque el profesional de enfermería dentro de las unidades de insuficiencia cardíaca siempre está pendiente del paciente, siempre está en contacto con él. Es a él al que el paciente llama en los momentos en los que siente que se está descompensando. Y parte de la educación que le damos al paciente en todo este tiempo es que él precisamente aprenda a reconocer esos signos y síntomas de alarma que lo pueden estar llevando entonces a una futura descompensación, y consultar a tiempo. Lo que más se presenta en el paciente con falla cardíaca avanzada es la resistencia a los diuréticos. Y como personal que es el que hace, digamos, la titulación de este diurético, es la persona que primero se va a dar cuenta de cuando ese paciente definitivamente necesita consultar, porque esa resistencia a ese diurético se está haciendo cada vez más frecuente. Entonces es en este momento donde el profesional de enfermería debe realizar intervención tanto de educación, y si no, pues entonces será el momento para decirle al paciente que debe entonces de consultar al servicio de urgencias. Digamos que dentro de todas las funciones que tenemos en las unidades de insuficiencia cardíaca, la principal siempre va a ser educar, informar al paciente y tener siempre en cuenta a la familia sobre cuáles van a ser entonces los objetivos del tratamiento. Digamos que inicialmente vamos a ir manejando la parte médica, farmacológica, que el paciente aprenda a reconocer los síntomas, como les decía, que aprenda a realizar su manejo diurético, pero de todas maneras, sea cual sea el escenario donde este paciente se encuentre, siempre enfermería va a estar ahí guiando y apoyando con un proceso educativo tanto al paciente como a la familia. Como les decía ahorita, es muy importante garantizar el acceso o el seguimiento pues del paciente en estos equipos multidisciplinares. Andrea nos lo mencionaba, y realmente en nuestro país hay veces es difícil y no todos los pacientes tienen acceso a una unidad de insuficiencia cardíaca avanzada como la que tenemos, por ejemplo, nosotros en nuestra institución, pero por lo menos sí tenemos que garantizar que ese paciente tenga un contacto con nosotros como profesionales de enfermería, que finalmente somos el puente de comunicación entre todo el resto del equipo multidisciplinar. Es importante, y lo mencionábamos ahora, que el paciente tenga un adecuado conocimiento de su enfermedad, entrenamiento, signos, síntomas, cuándo debe de consultar. El autocuidado es supremamente importante, y eso va siempre es en la función que hacemos de educadores. Y digamos que como líderes, por nuestra formación en el liderazgo, siempre vamos a estar liderando las diferentes áreas donde el paciente se encuentre. Como lo vamos a ver ahorita, vamos a mirar cuál va a ser el manejo para el paciente en hospital día, que es un espacio muy importante, una medida de tratamiento muy importante, donde van a haber diferentes opciones de tratamiento que van a ayudar a ese paciente a mejorar la calidad de vida. Y enfermería definitivamente es el líder y es quien coordina toda la parte de hospital día. Muchísimas gracias, Adriana. Creo que definitivamente has señalado que el profesional de enfermería se convierte en esa columna vertebral de los programas de insuficiencia cardíaca, y yo creo que es importante también mostrar que al interior de esos programas de insuficiencia cardíaca está el hospital día. Por eso invito a Andrea que nos pueda mostrar específicamente cuál es ese rol que tiene el profesional de enfermería en ese hospital día. Bueno, básicamente, digamos que el hospital día
se convierte en una unidad asistencial administrativa donde se proveen de manera ambulatoria tratamientos avanzados, monitoría, observación y supervisión, con un equipo obviamente multidisciplinario liderado por cardiología y por enfermería, básicamente para lo que se busca es síntomas probablemente el paciente tenga, disminuyendo las hospitalizaciones a través de un manejo ambulatorio, y obviamente uno de los pilares importantes del hospital día tiene que ver con la mejoría en la calidad de vida de los pacientes. En ese orden de ideas, el hospital día se convierte en una alternativa a la hospitalización del paciente, y esto obviamente también impacta en términos de lo que son los costos en salud. Aquí hay unos elementos importantes que y es aquellas actividades o aquellas funciones que se desempeñan de manera interdisciplinaria, y donde enfermería tiene un papel importante, y tiene que ver con la valoración permanente y la reevaluación diagnóstica de su condición de salud. La educación, digamos que es un momento ideal, no hay momento para decir cuándo empezar o cuándo parar, o ha sido suficiente en términos de lo que es la educación. Sin embargo, el hospital día se convierte en un escenario ideal para realizar una educación individualizada tanto al paciente como sus cuidadores o su entorno familiar, o en esta diada de cuidado, para poder hacer seguimiento. Se cayó. Para poder hacer seguimiento. Bueno, ¿qué pasó? Ahí te escuchamos bien, Andrea, solo la presentación no se está viendo. La presentación no se está viendo. Bueno, esto es como lo que le puede estar pasando probablemente a un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿no? Que a veces está bien y a veces no, está mal. Y va como una montaña rusa. Hay momentos en los que está bien y hay momentos en los que requiere intervención. Diana, dale tú. En ese orden de ideas, el hospital día, mientras Diana se conecta, se convierte en un escenario ideal para proveer educación al paciente, educación que se enmarca dentro... Hola, ¿me escuchan? Sí, Andrea, tranquila. Ok. Tranquila, retoma la presentación y continúes. Bueno, tranquila. Se me fue la imagen, se me fue todo acá. Bueno, se convierte en un escenario ideal para hacer seguimiento del comportamiento de la enfermedad, hacer ajustes al tratamiento, se provee o, digamos, se reducen los potenciales efectos adversos de una hospitalización convencional y el riesgo de infección que esto conlleva, de infección nosocomial para el paciente. Se reduce o permite de alguna manera una flexibilidad en la accesibilidad y en el manejo de las terapias. También una oportunidad para mejorar, digamos, el tratamiento y la condición de salud del paciente a partir de la administración de medicamentos endovenosos para estabilizar su condición. Se provee, y digamos que es el escenario donde básicamente se desarrollan tres estrategias terapéuticas importantes, y son el manejo de la descompensación hipervolémica, la corrección del déficit de hierro y la inotropía intermitente. Para esto es necesario el establecimiento de protocolos que deben estar basados en la evidencia, el manejo interdisciplinario y la comunicación efectiva, y desarrollar lo que realmente sería un trabajo adecuado en lo que podríamos llamar un heart team. Aquí les traigo un artículo que me pareció interesante. Es un artículo que está, está en preprint, y tiene que ver con el manejo ambulatorio intravenoso de furosemida. En este artículo, básicamente, en este estudio, básicamente, lo que hicieron, y es un estudio realizado en Barcelona, en el Hospital del Mar, cogieron 192 episodios, es un estudio retrospectivo, 92 episodios de manera retrospectiva de descompensación,
y para un total de 119 pacientes, los cogieron entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016. El promedio de edad de las participantes era de 75 años, todos adultos mayores. La fracción de eyección en promedio 52, más o menos 15%, y el 65%, a diferencia de muchos estudios donde la representatividad de la mujer es probablemente menor, aquí el 65% eran mujeres. ¿Qué fue lo que encontraron? Básicamente, unos resultados positivos en términos de la disminución de las hospitalizaciones, básicamente en un 81%, las complicaciones solamente se presentaron en un 4% y tuvieron que ver básicamente con el desequilibrio hidroelectrolítico, básicamente pues la misma terapia de administración de furosemida y la disminución de costos. Entonces, digamos que a manera de conclusión, se entiende, o digamos el doctor, los doctores que participaron en el estudio, concluyen que el tratamiento diurético endovenoso ambulatorio es efectivo para disminuir los costos y las hospitalizaciones. Sin embargo, lo que quiero que miremos aquí, ellos definen un protocolo, un algoritmo de manejo de pacientes con signos de falla cardíaca, y básicamente tengo como subrayados los escenarios en ese algoritmo donde enfermería participa, y digamos que enfermería está presente desde el proceso de la valoración del paciente. Obviamente, rescato el trabajo interdisciplinario, a que participa en el proceso de administración y valoración de las condiciones de salud del paciente, en la administración del fármaco, en el monitoreo de los fármacos, y básicamente en la derivación, si es necesario, a hospitalización o a salas de emergencia, o en la resolución de la situación y la condición del paciente. Muchísimas gracias, Andrea. Creo que definitivamente nos han mostrado todo lo que implica dentro de las opciones terapéuticas el hospital día para el paciente. Y adicionalmente, en esa ruta y en ese manejo del curso clínico de la falla cardíaca avanzada, Adriana, hay unas terapias subsidiarias para proporcionarle a los pacientes, como es la asistencia ventricular y el trasplante cardíaco. Quisiera que nos contaras cuáles son esas indicaciones a tomar la decisión de cuál de estas terapias podríamos ofrecerle a nuestros pacientes. Claro que sí, Diana. Como lo hemos visto durante la presentación, los pacientes con falla cardíaca avanzada tienen muy mal pronóstico a corto plazo. Siempre es importante evaluar primero, para nosotros, en este caso, pues en Colombia, la opción del trasplante, es lo que se puede dar primero. Aunque es muy difícil y tenemos que tener en cuenta que el trasplante no es fácil, no es sencillo, y que hay que seleccionar muy bien los pacientes, siempre debemos pensar o buscar primero la opción del trasplante cardíaco. Pero como por lo que acabo de decir, se hace difícil esto, entonces aparecen las asistencias ventriculares, que también se pueden manejar en diferentes opciones, en diferentes manejos o momentos de la enfermedad. Básicamente, las asistencias, el paciente pues se puede definir si es para ser puente a ser candidato, es decir, cuando un paciente está en un momento muy avanzado, en un shock cardiogénico, en un Intermax 1 o 2, definirse en ese momento el paciente entonces va a ser candidato a esta asistencia. Como puente al trasplante, quiere decir que entonces el paciente se le puede, mientras se mejora la capacidad pues, funcional del corazón, y se pueda definir si va a ser candidato a trasplante cardíaco. Como puente a la recuperación, es un paciente que se le puede instalar el soporte o la asistencia ventricular y esperar pues como que el paciente esté en lista de espera y pueda tener una recuperación, o que se pueda desmontar el soporte. El paciente también ya como puente a la decisión, es decir, si definitivamente ya urgente necesita el dispositivo, o como terapia de destino, como se usa y algunas en otros países o incluso acá en Colombia tenemos pacientes que pueden permanecer más tiempo con el dispositivo, ya sea por más tiempo que estén en lista de espera o incluso estar definitivamente con él. Para pensar en asistencia ventricular, de todas maneras, siempre tenemos que tratar primero toda causa
reversible antes de considerar esta asistencia para los pacientes. Evaluar, como les mencionaba ahorita previamente, si el paciente va a ser candidato o no a trasplante cardíaco, y lo más importante es definir en qué o cuánto tiempo va a ser esta terapia o necesario este soporte. Hay diferentes asistencias ventriculares, se definen también porque son algunas a corto plazo, otras a mediano plazo, a más largo plazo. Acá en esta imagen les dejo cómo sería pues las diferentes asistencias que se manejan. Lo más importante es que hay algunas que hay que definirlas, como les decía ahorita, en qué tiempo deben ser, ¿cierto? ¿Cuál es el tiempo en el que al paciente se le va a realizar? Con respecto al trasplante cardíaco, pues hay unas, también para mirar trasplante o definir si el paciente va a trasplante, se recomienda también hacer algunas escalas como de valoración o de predicción de la mortalidad pues del paciente, entonces, o la supervivencia, perdón, entonces también se pueden realizar como estas escalas y ir definiendo qué tipo de pacientes o cuándo el paciente va a ser necesario llevarlo a trasplante cardíaco. Para eso también va a ser necesario realizar algunas pruebas especiales, como por ejemplo una prueba de consumo de oxígeno. Mirar, y es una de las indicaciones también para trasplante cuando el paciente ya permanece por mucho tiempo en clase funcional 3 o 4, o es un paciente que definitivamente ya es refractario al tratamiento y que todas estas opciones de las que hemos ido hablando en el transcurso de la presentación ya han fallado. Cuando el paciente presenta isquemia severa, que es limitante, o arritmias ventriculares que son refractarias, ya no tienen ningún manejo. Esas son como algunas de las indicaciones pues para trasplante. También hay contraindicaciones. Yo les mencionaba ahorita que el trasplante cardíaco no es un proceso sencillo. No es fácil, tampoco es, pues, digamos, el más rápido, pero que hay que seleccionar muy bien al paciente, hay que identificar muy bien cuál es ese paciente y también, pues, habrán algunas contraindicaciones. Por ejemplo, una hipertensión pulmonar que es irreversible, la edad, en este momento, pues, la edad mayor a 70 años ya, digamos, el paciente contraindica. Si tiene una infección activa, aunque esto se podrá mirar y evaluar el paciente, digamos, con el grupo de infectología o los grupos, pues, de trasplante definirán estas situaciones. Si es un paciente que tiene deterioro o daño de la función renal, también habrá que analizarlo y mirar si se va a hacer un trasplante cardiorrenal, que lo vemos con bastante frecuencia. Es muy importante mirar y evaluar el soporte social que tenga ese paciente, la obesidad, la parte de consumo. Bueno, hay varias cosas que hay que analizar. Lo más importante es que el paciente se debe de seleccionar bien en el momento adecuado y digamos que de eso se trata el manejo del paciente integrado pues de falla cardíaca, que se pueda definir cuál de estas terapias es la que mejor le conviene, cuál es la que lo podemos llevar, que lo más importante finalmente va a ser mejorar la calidad de vida del paciente y que con el trasplante cardíaco también lo logran. Muchas gracias, Adriana. Andrea, definitivamente Adriana nos ha mostrado que es muy importante seleccionar adecuadamente estos pacientes para este tipo de terapias avanzadas. Pero mientras el paciente espera, Andrea, que pueda tener y recibir esta terapia, definitivamente tenemos que, sin lugar a duda, no bajar la guardia y reforzar aún más la adherencia al tratamiento para minimizar esa presencia de sintomatología en estos pacientes. Entonces, me gustaría que me contaras qué estrategias hay para poder mejorar la adherencia al tratamiento. Andrea, tu micrófono está silenciado.
Parece que algo le pasa a la conexión de Andrea, Diana. Sí, definitivamente mientras Andrea reactiva la conexión, yo creo que es fundamental que nosotros consideremos que la adherencia al tratamiento no la podemos evaluar de una forma unidimensional, sino multidimensional, Adriana, donde existen una serie de factores fundamentales, como son los factores personales, los factores relacionados con el profesional de la salud, los factores en un momento dado relacionados con lo que implica el régimen terapéutico en estos pacientes, y de ahí es fundamental poder identificar cómo podemos abordar esa adherencia al tratamiento. Andrea, desde esos factores que encontramos que son fundamentales cuando nosotros estamos valorando la adherencia no solamente al tratamiento farmacológico, sino también al tratamiento no farmacológico como dos pilares esenciales, Andrea. Bueno, creo que ven la presentación, ¿cierto? Sí, Andrea. Ok, listo. Entonces, estaba hablando, claro, Diana, estoy de acuerdo contigo cuando dices, digamos, que la herencia cumple un rol importante, un papel importante, y es uno de los pilares para el manejo del paciente y de las cosas que nosotros los enfermeros debemos trabajar. Teniendo en cuenta que la experiencia con una enfermedad crónica como la insuficiencia cardíaca avanzada es una experiencia que es compleja por todo lo que implica en términos desde el componente biológico, pero con todas las implicaciones a nivel social, familiar que tiene esta condición de salud alterada. Básicamente, en el tema de la adherencia es importante evaluar las necesidades que hay, unos limitantes del entorno psicosocial. Adriana nos presentaba que una de las condiciones que hay que evaluar en el paciente tiene que ver con el apoyo social, el apoyo con el que cuenta. Las condiciones de vivienda también son importantes, las condiciones en el entorno físico en el que esta persona se desenvuelve en el día a día, el acceso a los servicios de salud y los sistemas de comunicación, hoy en día, digamos, y más con el tema de la vida actual en tiempos de pandemia, lo que implica el seguimiento, por ejemplo, telefónico, es visto, pues lo vemos como una oportunidad, o lo queremos ver también como una oportunidad para llegarle a las personas. Es muy importante aquí hacer una evaluación integral desde el componente cognitivo, social, funcional, de dependencia, de fragilidad del paciente, porque todo esto nos va a poder permitir tener indicadores para poder desarrollar estrategias con los pacientes. Es importante también la coordinación multidisciplinaria o interdisciplinaria y la activación de los diferentes servicios y profesionales implicados en la atención. Hay unos factores que intervienen y que uno debe tener en cuenta en términos de desarrollar estrategias para mejorar la adherencia y tienen que ver con el olvido, que muchas veces es un olvido involuntario. Sabemos que cambiar hábitos no es fácil y muchas veces hay estudios que dicen que incluso es mucho más difícil adherirse a los cambios en los hábitos de vida que a los mismos fármacos. Hay una falta de conocimientos del paciente, por eso es importante y nunca para la educación. Muchos de ellos el poco apoyo social. Hay estudios que dicen que incluso los hombres tienen mejor adherencia cuando son casados. De ahí la importancia también, digamos, del rol de la mujer como cuidadora. También los efectos adversos de la farmacoterapia influyen en la falta de adherencia del paciente. Entonces, por eso la adherencia es fundamental en el éxito terapéutico y hay que tener cuidado, como lo decía, con la modificación de los estilos de vida y los hábitos en el paciente. Hay unos factores, entonces, que están asociados a la mala adherencia y tiene que ver básicamente con factores que enmarcan o que incluyen y que se relacionan, con el paciente, con la insuficiencia cardíaca, con los factores relacionados con la medicación, con el sistema sociosanitario y con algunos factores socioeconómicos. Como les decía, los factores relacionados con el paciente, hay mayor adherencia en las mujeres que en los hombres.
está demostrado que la falta de conocimientos, las alteraciones cognitivas o las alteraciones digamos, en los órganos de los sentidos también afecta la adherencia, la poca implicación que pueda tener el paciente en el desarrollo de las decisiones terapéuticas, la dependencia y la fragilidad, y muchos de los pacientes con insuficiencia cardíaca son adultos mayores, entonces digamos que se suma también el tema de la fragilidad. Las otras afecciones o las otras comorbilidades que se relacionan o que conjugan conjuntamente y conviven conjuntamente con la insuficiencia cardíaca, a mayor gravedad de la insuficiencia o de la condición patológica, pues peor adherencia. La depresión, la ansiedad, es una condición muy frecuente en los pacientes con enfermedades cardiovasculares y con insuficiencia cardíaca y que empeora el pronóstico, también es un predictor negativo de adherencia. Un empeoramiento en la función renal, alteraciones, digamos, hospitalizaciones previas, el hecho de que el paciente se sienta, a veces cada hospitalización, cada descompensación, el paciente a veces da un pasito hacia adelante y tiene que dar dos hacia atrás. Entonces esas recaídas hacen que tienen implicaciones negativas en términos de la adherencia. Por eso digamos que el apoyo y el acompañamiento y la educación y el desarrollo de otras estrategias que ya ahorita miramos en términos generales, cuáles sirven para mejorar la adherencia del paciente. El hecho de vivir solo también afecta. El bajo nivel de ingresos, la baja apoyo social, la dificultad en el acceso a los servicios de salud, en el aseguramiento, son factores que influyen en la adherencia. Entonces, digamos que la adherencia, tres cosas claves. Hay que considerarla, hay que fomentar, digamos, la adherencia y hay que evaluar las estrategias para mejorar. ¿Y cuáles son esas estrategias? Básicamente se dice que cuando uno mejora o desarrolla estrategias para mejorar la adherencia, hay una disminución de riesgo de mortalidad casi del 11%, que entre más temprano es mucho mejor para el paciente, que es mucho más difícil lograr adherencia a los cambios en los estilos y los hábitos de vida. Es muy importante no culpabilizar al paciente. Hay que tratar en ese diálogo y en ese contacto evitar los señalamientos y la intimidación. Es importante escucharlos. El tema de las creencias, las expectativas del paciente implican mucho porque de ahí sale la motivación para poder desarrollar y motivar al paciente para que se adhiera a la terapéutica. La relación y la empatía con el paciente y su entorno, su familiar, su familia, sus cuidadores es muy importante. Definitivamente el móvil está centrado en el paciente. Digamos que debemos tratar de comprender un poco mejor la situación y escuchar al paciente, obviamente tratando de comprometerlo. Aquí hay estudios que hablan que, digamos, hay estrategias cognitivo-conductuales y ahí entra, por ejemplo, el tema de la entrevista motivacional, que cumple un rol importante en ese desarrollo de estrategias y en ese compromiso que debe asumir el paciente con su autocuidado y con su salud, sus estilos de vida. Las terapias cognitivo-sociales es muy importante, por eso el tema de las creencias implica mucho, impacta mucho. Muchas veces en la práctica uno puede encontrar que le dice a la persona o al paciente con insuficiencia cardíaca avanzada, le da la educación y el paciente hace otras cosas, porque en su entorno a veces parece que el señor Google o el vecino o la experiencia de mi amigo impacta mucho. Eso tiene que ver con el componente social y el desarrollo social. La autoeficacia y la capacidad que el paciente sea capaz de reconocer qué tan capaz es de hacer las cosas. Es muy importante la información verbal, la comunicación verbal, pero también la comunicación no verbal. El reconocimiento de estos elementos en el paciente son muy importantes y son predictores de adherencia. No funcionó. Y en la siguiente diapositiva. Definitivamente, Andrea nos ha señalado la importancia de desarrollar intervenciones para promover la adherencia. Y yo creo que no solamente intervenciones de manera individual, sino lo que conocemos como intervenciones multicomponentes, donde podamos
desarrollar ese componente de conocimiento, pero también ese componente conductual, y tampoco nos podemos olvidar de involucrar a la familia y el cuidador en ese proceso de cambio. Andrea, muchísimas gracias por hacer evidente estas estrategias. Sin embargo, Adriana, cuando lamentablemente no se le puede ofrecer al paciente estas terapias de asistencia ventricular o trasplante, la otra ruta dentro de ese tratamiento es el cuidado paliativo. Y definitivamente, frente a ese cuidado paliativo, yo creo que existe una desinformación y falta de formación en los profesionales de la salud para poder determinar oportunamente cuándo este paciente debe ingresar cuidado paliativo. Todavía en la actualidad creemos que cuidado paliativo es igual al cuidado terminal, ¿cierto? Y eso de entrada ya empieza a descontextualizar y a minimizar las intervenciones que vamos a hacer oportunamente con el paciente. Entonces, Adriana, desde tu experiencia, quisiera que nos pudieras contar cuando hablamos de cuidado paliativo, en qué momento es el más apropiado para arrancar ese cuidado paliativo y cuáles esos beneficios de hacerlo. Claro que sí, Diana. De acuerdo. Dejamos el tema de cuidados paliativos siempre como para el final y siempre decimos que o lo tenemos relacionado con etapas de final de vida, como dices tú, pero realmente el cuidado paliativo en estos pacientes debería de iniciar incluso desde el inicio de la enfermedad del paciente. Se puede ir haciendo paralelamente a todo el manejo que se va haciendo el paciente y en los diferentes escenarios donde vamos viendo pues que el paciente o con los diferentes tratamientos, tanto previo al trasplante, post-trasplante, con la asistencia ventricular, con el manejo farmacológico. Entonces, no debemos de pensar que el cuidado paliativo simplemente es como ya el final. Nunca va a ser tarde para iniciar este manejo con los pacientes. ¿Qué son los cuidados paliativos? También es otro tema que, como tú dices, no tenemos de pronto mucho conocimiento sobre él y siempre hemos estado pensando que el cuidado paliativo es igual a muerte o es igual a final de vida o es igual a cáncer, ¿cierto? Que siempre el manejo se ha hecho con los pacientes oncológicos. Realmente la Organización Mundial de la Salud define a los cuidados paliativos oncológicos y no oncológicos como un abordaje encaminado a mejorar la calidad de vida de los pacientes y de las familias que se enfrentan a problemas que están asociados con enfermedades que amenazan la vida. Pero lo más importante es que el cuidado paliativo alivia el sufrimiento, maneja el dolor y problemas tanto físicos como sociales y espirituales. Entonces, así como el manejo de la falla cardíaca debe ser integral, también debemos integrar el cuidado paliativo a este manejo con ellos. Como les decía ahorita, el manejo entonces debe de ser anticipado, debe de ser desde que inicia la enfermedad, con una evaluación integral de ese paciente, donde él pueda y su familia participar y definir anticipadamente qué quiere, cuál es el manejo que quiere tener para esos momentos en los que ya la enfermedad esté tan avanzada, haya un final de vida, para que el paciente lo haga con tranquilidad, con buena calidad de vida, que realmente eso es finalmente lo que buscamos cuando damos este tipo de manejo a los pacientes. ¿Cuáles son esos principios del cuidado paliativo? Pues definitivamente es mejorar la calidad de vida de los pacientes a través del control de síntomas y mejorar esas condiciones de final de vida, brindar un soporte a todo el entorno del paciente, tanto a él como a sus familiares, a través de un apoyo psicosocial y espiritual a tanto paciente como familia. Y esto incluye, y también de ahí viene que el cuidado paliativo también debe de ser un manejo integral, donde participa pues obviamente un médico especialista en esta área, un paliativista, donde participa un líder o un guía espiritual, donde también puede participar el grupo de cardiología, que es el que maneja a los pacientes con falla cardíaca avanzada y donde indiscutiblemente enfermería también tiene un rol
muy importante. Además, a través del cuidado paliativo podemos ayudar al paciente, a su familia, incluso a preparar ese momento del duelo a través de la comunicación, siempre respetando los valores, las preferencias y elecciones que tenga ese paciente y reconocer siempre cuáles son esas necesidades que él nos manifiesta y apoyarlo siempre. Las características del cuidado paliativo entonces son proporcionar alivio del dolor y de otros síntomas, sobre todo en los pacientes con insuficiencia cardíaca que presentan tantos síntomas molestos en esas etapas avanzadas como la disnea, también manifiestan dolor, esa sensación de cansancio, de fatiga. Entonces ahí es donde se debe centrar este manejo. No se pretende adelantar ni aplazar la muerte, simplemente ir con él haciendo el manejo que se debe de hacer. Ofrecer un sistema de apoyo pues más activo desde el momento, como les decía ahorita, del inicio de la enfermedad inclusive hasta el momento de la muerte, y pues definitivamente brindar ese soporte no solamente al paciente sino también a la familia. Como les decía, no es solamente que esté relacionado con cáncer, sino también con enfermedades no oncológicas ya avanzadas. Y dentro de las enfermedades cardiovasculares, la falla cardíaca definitivamente es una de las enfermedades que más síntomas generan al final de vida con los pacientes. Como les decía ahorita, deben iniciarse entonces del diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, involucrar entonces un equipo multidisciplinar. Por ello es un manejo que no es solamente, o que incluso no es solo del grupo de cardiología, sino que siempre debe contar con el apoyo de la parte del grupo de paliativistas. De hecho, así lo hacemos en el grupo que tenemos en nuestra institución de cuidados paliativos, involucrar siempre a la familia, al cuidador, que ese paciente siempre tenga un apoyo social. También hace parte del equipo multidisciplinar el trabajador social. Y siempre y cuando sea o permitido o se pueda, que ese cuidado incluso al paciente se le pueda brindar en domicilio, siempre pues como les digo, sea permitido y se pueda hacer. También es importante que iniciar pues como todo el manejo con los pacientes y suspender algunos medicamentos que no de pronto van a tener pues como algún impacto en los síntomas. Ya Andrea nos habló bien del manejo diurético y de la inotropía intermitente. El paciente entonces nos puede ir diciendo cuáles son sus preferencias a través de las voluntades anticipadas, y ya una planificación más avanzada con el paciente de falla cardíaca ya tiene que ir, como les digo, de una forma más avanzada, es incluso a pensar en la inactivación de las terapias del desfibrilador. Como profesionales de enfermería, tenemos pues mucho en donde participar durante este proceso del manejo de cuidado paliativo. Entonces, con este paciente básicamente lo que iremos a hacer es ir manejando la disnea, la congestión sistémica y pulmonar, donde nosotros tenemos mucho que ver y mucho apoyo podemos dar, por lo que les decía al inicio de esta conferencia, de que somos quienes titulamos medicamentos como los diuréticos a los pacientes y que ellos definitivamente entran en más contacto con nosotros. Lo que es la parte del manejo del dolor, pues sí ya va a corresponder al médico paliativista, pero que se puede realizar desde el manejo de algunos medicamentos que pueden ayudarle a los pacientes. Como les decía, entonces, enfermería hace parte de un rol de un equipo multidisciplinar con unas funciones muy importantes por ser esa persona que está en mayor contacto con el paciente y que además es el encargado de coordinar los programas de salud en casa o de atención domiciliaria cuando así el paciente lo requiera, y que de alguna forma el manejo del hospital día también hace parte de la coordinación de enfermería y también hace parte de un manejo paliativo para nuestros pacientes de insuficiencia cardíaca avanzada. ¿Qué debemos lograr los profesionales de enfermería con estos pacientes? Lograr que estos pacientes tengan una mayor autonomía
posible y ayudarlos a conservar su dignidad humana, obviamente, hasta el fin de la vida. Valorar todas esas alteraciones que hacen que el paciente presente un deterioro en la calidad de vida, que el paciente esté y trate de estar lo mejor posible o equilibrado entre todo su aspecto físico, psicológico, ambiental. Por eso hay que incluir siempre a sus familias para que nos apoyen en este cuidado que el paciente debe de tener. Con el médico y con todo el grupo multidisciplinar, pues enfermería siempre va a estar cooperando. De alguna forma, enfermería tiene, digamos, la capacidad de ayudar a brindar de pronto un poco más, de una forma más empática, las malas noticias probablemente, o lo que se va a ir logrando pues como a medida con los objetivos del manejo con los pacientes. Siempre presente, que es yo creo que de lo más importante que hemos hablado durante esta noche, la educación al paciente y a la familia en todos los aspectos en los que el paciente se encuentre o en las diferentes etapas que se encuentre de la enfermedad y obviamente pues ejercer ese liderazgo y la coordinación entre los diferentes servicios y los diferentes niveles asistenciales que tenemos para el manejo de los cuidados paliativos. Enfermería también ya muy en un momento de final de vida, de pacientes muy enfermos, muy avanzados, ayuda y lo digo porque hemos tenido la experiencia en acompañar ese duelo, acompañar al paciente en la agonía, en el proceso de muerte y pues finalmente acompañar siempre a las familias. Entonces yo creo que de todas maneras el cuidado paliativo, Diana, a pesar de que pareciera que fuera como una rama por ahí del manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, no debería de ser así ni aislado, sino que debería de estar integrado desde el inicio de la enfermedad hasta la etapa final, el manejo del cuidado paliativo con los pacientes. Totalmente de acuerdo, Adriana, y yo creo que eso reafirma la necesidad también de poder formarnos y desarrollar competencias específicas, como muy bien tú lo decías, para acompañar a este paciente en el cuidado paliativo y también en la situación de falla cardíaca avanzada en el contexto de terminalidad, ¿no? Y yo creo que también has planteado algo fundamental que me parece importante resaltar, que es el momento de discusión que tenemos que tener con estos pacientes y su familia, de manera que sea un momento oportuno. Me parece supremamente importante y ojalá cada vez se pueda lograr mucho más, que se pueda iniciar, como tú lo decías, en el momento en que se diagnostica el paciente. Adicionalmente, yo creo que es fundamental cuando nosotros tenemos esos pacientes que nos reingresan, que ya lleva más de un reingreso hospitalario al año, poder también dialogar sobre esta situación que puede llegar a presentarse en el mismo hospital día, como ustedes nos lo contaban. Y yo creo que otro escenario fundamental es en el momento en que se le colocan las terapias y los dispositivos de alto voltaje, como es el cardiodesfibrilador implantable, el resincronizador. No hay que esperar hasta que el paciente esté en esa etapa de terminalidad para que en el momento en que se le ofrezca esta opción terapéutica en su evolución de la enfermedad, se le pueda decir al paciente que probablemente puede llegar a pasar esa situación y el paciente y la familia estén preparados, porque ahí nos encontramos con muchos dilemas éticos frente a la desactivación de estos dispositivos en esa etapa de terminalidad. Yo creo que tenemos muchísimo que dar y aprender en cuidado paliativo. Muchísimas gracias, Adriana. Y para cerrar, quiero hacerle esta última pregunta, Andrea. ¿Cuál es esa perspectiva futura para ese cuidado del paciente con insuficiencia cardíaca avanzada, Andrea? Bueno, pues digamos que básicamente yo creo que el escenario actual y los retos que implica y que impone el cuidado de un paciente con insuficiencia cardíaca avanzada llevan a que necesariamente haya un proceso de formación y certificación, formación avanzado, que finalmente impacta y repercute en una mejor práctica de cuidado a nivel disciplinar. Aquí digamos que traigo a colación un artículo de
la Asociación Americana de Enfermeras cardíacas, donde definitivamente ellos promueven y, digamos, recomiendan. Es importante desde el punto de vista de la formación, el poder formarse, valga la redundancia, en reconocer esos signos y síntomas de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Yo creo que en la medida que haya personal, hablo desde el punto de vista de enfermería, capacitado para atender ese tipo de pacientes, pues mejor serán los resultados en salud y mejor los resultados, digamos, en términos de lo económico también para el sistema de salud. Permite evitar y prevenir las posibles complicaciones, permite que haya una optimización de las terapias y el uso de la evidencia científica para la práctica, permite que de alguna manera se evalúen y reevalúen la efectividad de los planes de enfermería y de los planes de PT, digamos que haciendo uso de lo que es el proceso de atención de enfermería como una herramienta que permite dinamizar el cuidado es muy importante. Es importante facilitar la comunicación entre los múltiples proveedores y el equipo interdisciplinario, y definitivamente un rol muy importante y una cosa muy importante que hay que manejar es el tema de la educación. Desde el punto de vista de lo que implicaría dale la siguiente por favor, futuras investigaciones y futuros desarrollos, también hay una recomendación. Y si bien hay algunos aspectos importantes o avances importantes de lo que hemos aportado desde la disciplina de enfermería para el cuidado del paciente con insuficiencia cardíaca avanzada, en términos de la organización de la atención, del manejo de la atención centrada en el paciente o en la persona, el fortalecimiento del autocuidado y las intervenciones para mejorar la adherencia, y finalmente las intervenciones para mejorar los resultados del paciente con insuficiencia cardíaca. Hay unos retos importantes y unas necesidades también de profundizar en algunas cosas. Ustedes ya lo dijeron en el tema, por ejemplo, en lo que es el cuidado paliativo. Es un ámbito y un escenario por explorar todavía, un terreno muy ávido de explorar desde el punto de vista de la disciplina. Es importante también avanzar en temas de análisis de diferencias étnicas y de género, en aquellos determinantes sociales familiares que impactan en el desarrollo y en la experiencia de las personas con insuficiencia cardíaca. Desde el punto de vista de educación, el desarrollo de actividades educativas combinadas. Hay algunos adelantos, sin embargo, digamos que todavía nos enfrentamos a un reto muy importante, y es el tema de la herencia, y la educación es fundamental en este aspecto, por profundizar básicamente en qué tanto y cuáles serían las mejores estrategias educativas y relacionadas básicamente con esos contenidos de la educación y esas estrategias didácticas para brindar educación, desde el punto de vista del manejo y el cuidado del paciente, básicamente el manejo y la experiencia en ese continuo de la vida y de la experiencia y de las respuestas humanas que las personas con insuficiencia cardíaca desarrollan. Lo de cuidado paliativo, una cosa, digamos que es un terreno también muy interesante, que tiene que ver con toda la sistematización y Big Data y, digamos, otras estrategias a las que nos está llevando el mundo. El tema de ejercicio y dieta y los hábitos y las condiciones saludables, las afectaciones en el sueño y en los patrones cognitivos y emocionales. Desde el punto de vista de los entornos, las diadas, digamos el fortalecimiento de esa diada y ese rol familiar. Y una cosa que es importante también, que tiene que ver con lo que son los retos hoy en día que nos impone esta nueva dinámica, tiene que ver, dale a la siguiente, que me parece muy importante concluir con dos cosas antes de mostrarles una cosa que me fue muy interesante que me encontré, y es básicamente cómo nosotros podemos concluir, y son mensajes para llevar, cómo nosotros debemos trabajar por promover esa adherencia y esas herramientas de autocuidado para permitir la participación del paciente y de su familia y su cuidador. Que es importante educar, y que la educación no para, y que la educación se da en los diferentes niveles, y que la educación se debe dar desde todos los profesionales implicados en el cuidado y en la atención del paciente con insuficiencia cardíaca. La valoración del entorno social del paciente es muy importante.
ustedes también lo decían, la planificación anticipada del cuidado paliativo como una opción importante, también tratando de romper algunos esquemas tradicionales de lo que es la concepción del cuidado paliativo, que probablemente no es lo que el colectivo social cree. Buscar siempre propender por la calidad de vida y el bienestar de la persona. Digamos, aquí estamos hablando también de un enfoque de cuidado humanizado y humanizante. El trabajo interdisciplinario y avanzar básicamente y pensar en que el desempeño del enfermero en el área cardiovascular y en falla cardíaca y en las clínicas de falla cardíaca es donde se hace muy evidente lo que nosotros en enfermería llamamos el rol avanzado, y que es otro, digamos, otro escenario y es otro tema, pero que definitivamente es una oportunidad para avanzar en esas nuevas estrategias. Y aquí quiero terminar con un artículo que me encontré también, que está en Lancet, y tiene que ver con, hoy en día estamos, claro, viviendo una condición muy particular. Sin embargo, ese equipo de salud que atiende a los pacientes, no solamente, digamos, en tiempos de pandemia, la enfermedad cardiovascular y la insuficiencia cardíaca para, todo lo contrario, es un escenario donde también nosotros, los profesionales de salud, nos vemos, y los enfermeros nos vemos enfrentados a una guerra permanente con la insuficiencia cardíaca, porque también es una pandemia que ha perpetuado. Y quiero terminar básicamente con la frase de Eugene Braunwald, cuando en su artículo dice que estamos en una coyuntura crucial en la guerra contra la insuficiencia cardíaca, como una enfermedad que es catastrófica desde todo punto de vista, y que es muy análoga a lo que pasaba en 1942, y Winston Churchill decía, esto no es el fin, ni siquiera es el comienzo del final, es tal vez el final del principio. Entonces, el final del principio implica que el paciente, en la siguiente diapositiva, sea el centro de la atención, digamos, salirnos un poquito de ese modelo biologicista de la atención y el cuidado a un cuidado mucho más humano, centrado en el paciente, porque finalmente el paciente nos ve a nosotros como un equipo, y donde finalmente lo que él espera es poder mirar a través de esas ventanas una mejoría en su estado y su condición de salud. Para terminar, entonces, quiero agradecerle a mis compañeras, a la sociedad, a Jorge, muchísimas gracias, al capítulo de falla cardíaca en cabeza del doctor Ale Rivera, y quiero invitarlos a que se conecten con las redes en la siguiente diapositiva. Gracias. Se conecten con las redes y los esperamos nuevamente en nuestro próximo webinar del capítulo de falla cardíaca. No sé, ya quedamos como con el espacio para preguntas, Diana. Muchísimas gracias, Andrea y Adriana, por establecer este diálogo tan fluido a pesar de todas las interferencias técnicas que tuvimos de conexión. Creo que a través de las diferentes preguntas lograron responder de una forma muy completa esas herramientas que necesitamos para poder proporcionar ese cuidado. A nuestros asistentes también muchísimas gracias por su paciencia y persistencia aún, y claro que sí. Vamos a abrir el espacio de preguntas. Ya tenemos acá una primera pregunta para Adriana. Adriana, desde su experiencia, ¿cuáles han sido las barreras que se han presentado por parte de los pacientes y por parte de los profesionales para poder involucrar y detectar tempranamente a los pacientes de falla cardíaca avanzada en el cuidado paliativo? Esperamos nuevamente en nuestro próximo. Hola. Sí, Adriana, te estamos escuchando. Hola. Sí, ok. Yo creo que lo mencionamos ahorita, y parte de eso es que no tenemos, digamos, muchos conocimientos, o no solo eso, sino que el cuidado paliativo de pronto en algún momento no se le veía de pronto como la importancia, y apenas ahora está, digamos, saliendo, y estamos apenas teniendo como más información sobre ello. Pero realmente las barreras siempre van a ser o van a estar enfocadas como a la falta de educación. Nosotros como profesionales de enfermería, y esto lo que hemos hablado durante esta noche, tenemos un rol muy importante en toda la educación de este paciente y su familiar y su cuidador en todas las diferentes etapas de la enfermedad.
Entonces yo pienso que es no tanto barreras, sino como escoger o tener, digamos, algunas estrategias para mejorar esa educación, y definitivamente lo que decía Andrea es reforzar y reforzar y reforzar la educación con este paciente. Yo creo que todo el tiempo es de educar mucho al paciente, que él aprenda a reconocer, y eso va a permitir que este paciente tempranamente consulte, que tempranamente nos busque y podamos hacer un mejor manejo con el paciente. Con respecto a, digamos, sin embargo, pues si se presentan algunas barreras, pues digámoslo, no es de desconocimiento de que pues en nuestro país la salud, digamos, siempre ha tenido algunos problemas. Entonces muchas veces el acceso del paciente a estos diferentes manejos o a estas diferentes opciones de tratamiento se hace muy difícil, sobre todo porque en algunas instituciones no se cuenta con un paliativista como lo tenemos de pronto nosotros, o por algunos convenios. Entonces sí se pueden presentar esas barreras. De ahí es la importancia de que incluso nosotros como profesionales de enfermería nos formemos en otras áreas y en otras temáticas diferentes a solamente el manejo integral pues de este paciente con insuficiencia cardíaca. Por eso también es importante como la formación que nosotros como profesionales de enfermería adquiramos, para que también, digamos, podamos ayudar al paciente y ayudar a superar estas barreras que se puedan presentar. Muchas gracias, Adriana. Acá Catalina Gallejo te hace una pregunta directamente para la enfermera Adriana. De acuerdo a los diferentes escenarios que presentó de manejo de falla avanzada, ¿cuál cree que es el rol principal de enfermería? Gracias a la doctora Catalina por la pregunta, por participar, por acompañarnos. Definitivamente yo creo, y lo vamos a estar repitiendo siempre, y yo creo que es nuestra esencia, o sea, es nuestro ser, es el cuidado, es el acompañar al paciente, es el educar al paciente, estar pendiente de él, ser ese puente de comunicación entre ellos y todo el resto del equipo multidisciplinar. Entonces yo pienso ser humanos con ellos, acompañarlos. Como decía ahorita Andrea, estas enfermedades no paran, inclusive en este momento es donde más acompañamiento debemos tener con ellos. Sorpresivamente muchos pacientes están muy mejor, están muy aliviados por esta época, de pronto tienen algún temor de salir o algo. Pero es ahí donde enfermería tiene que estar presente siempre, todo el tiempo, educando, acompañándolos. Entonces, a través de todas las herramientas virtuales que se puedan en esta época de pandemia, estar con ellos. Pero definitivamente el rol principal de nosotros, yo pensaría que es educar al paciente. Muchas gracias, Adriana. Una pregunta para Andrea. ¿Qué llevó a lograr el desarrollo de las clínicas de falla cardíaca en Colombia y el desarrollo de enfermería como pilar? Bueno, básicamente, digamos que surge como una iniciativa desde el capítulo desde la Sociedad Colombiana de Cardiología, desde el capítulo o en ese entonces el grupo de trabajo de falla cardíaca, o el capítulo de falla cardíaca y trasplante cardíaco. Y tiene que ver como con la necesidad de aportar a la solución de una problemática, un problema de salud pública que afecta a una población importante. Digamos que fue una estrategia, creo yo, acertada de los pioneros, los cardiólogos pioneros de esta iniciativa, que ha permitido que a nivel de Colombia y a nivel de Latinoamérica se visualice y se visibilice la enfermedad y la afectación, digamos, en términos de la vida y los costos sociales y económicos que implica en una condición que, si bien era oculta para los otros escenarios. Y yo creo que de alguna manera los esfuerzos que se hacen desde el capítulo de falla cardíaca y desde la Sociedad Colombiana de Cardiología con los cursos, la
las veces y el curso dinámico que se hace anualmente. Creo que este año se celebra el 6º curso ya de manera consecutiva y eso ha permitido y ha potencializado la visibilidad de la importancia del manejo de estos pacientes y obviamente también el manejo y la importancia del acompañamiento y el rol de enfermería y la práctica del cuidado para mejorar la condición de salud. Muchas gracias, Andrea. Y la última pregunta para Adriana. ¿Cuánto es el tiempo de espera para un trasplante en su país? No se te escucha. Micrófono, Adriana, por favor. Perdón, ya. Más o menos el tiempo de espera en Colombia puede estar alrededor de 1 mes a 3 meses más o menos un paciente en lista de espera para trasplante cardíaco. Hay veces puede ser un poco más, pero digamos que ese es el promedio, 1 a 3 meses más o menos. Muchas gracias, Ya, Adriana. perdón, ya en el mundo inclusive puede ser un poco más de tiempo, más meses, pero acá sí, ese sería el tiempo. Muchas gracias, Adriana y Andrea, nuevamente por su excelente presentación. A los asistentes también nuevamente gracias. Tuvimos alrededor de 200 personas conectadas, 120 por Zoom, 80 por Facebook. Muchísimas gracias a la sociedad por el apoyo, a Jorge, y bueno, los esperamos en nuestros próximos webinars, tanto del capítulo de falla cardíaca como el capítulo de enfermería de la Sociedad Colombiana. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, chao. Buenas noches y gracias. Hasta el siguiente. Gracias, Jorge.